Continuamos con este curso dedicado al pensamiento decolonial y en esta ocasión me corresponde ocuparme del libro La Ibris del Punto Cero, publicado en el año 2005 por la editorial de la Universidad Javeriana y que se inscribe claramente en esta línea del pensamiento decolonial, pero como voy a intentar mostrar a continuación, hay cosas que le diferencian de un entronque completo, digamos, en esta línea de pensamiento, pero hay otros elementos que son comunes al trabajo que en aquel momento venían realizando Aníbal Quijano, Walter Miñolo, Enrique Dussel, Ramón Grossfogel y otros compañeros de la red Modernidad Colonialidad. Si bien el libro, como digo, se inscribe claramente en el giro decolonial, hay varias cosas que le separan, sin embargo, de la línea dura seguida por los textos de Quijano, Dussel y Miñolo. En primer lugar, su metodología. Pues no es tanto de Wallerstein o de la teoría de la dependencia que este libro se alimenta, sino de la arqueología y la genealogía de Michel Foucault, autor poco apreciado por las principales figuras del pensamiento decolonial. Esta elección metodológica inmediatamente pone el foco ya no tanto en las geopolíticas del conocimiento, aunque como veremos esta continuará siendo una referencia importante en el libro, sino en ámbitos de acción mucho más delimitados en el tiempo y en el espacio. El énfasis se coloca en la dimensión molecular de las prácticas históricas, en lo que Foucault denominó la microfísica del poder, y no tanto en la dimensión macrofísica de la que hablan sociólogos como Quijano y Wallerstein. Al igual que estos, el libro propone una analítica de las herencias coloniales, pero lo hace genealógicamente, es decir, priorizando el análisis formal de las técnicas de gobierno que aseguran el vínculo entre la subjetividad, el poder y la verdad en un momento histórico específico y en un lugar específico, el virreinato de la Nueva Granada entre 1750 y 1816. Ahora bien, esto genera una nueva diferencia con respecto a los trabajos, por ejemplo, de Quijano. Decíamos que su concepción formal del poder, en el video correspondiente a su obra, decíamos ahí que esta concepción del poder funciona solo como dominación, para el pensamiento de Quijano. El poder es solo dominación, lo cual desemboca en el análisis, en un análisis, llamémoslo jerárquico del poder. Y digo entonces que las teorías jerárquicas del poder, como las que defiende Quijano, sostienen que las relaciones más globales de poder estructuran a las menos globales. Es decir, crean las condiciones para que los niveles inferiores queden sometidos a la lógica de los niveles superiores, con lo cual se adopta una visión arborescente del poder, por así llamarla. Una visión en la que el poder se va reproduciendo desde una raíz, que para Quijano pues sería la matriz o patrón mundial de poder, cuya savia pasa desde el tronco de las metrópolis hasta las ramas de las periferias coloniales por niveles estratificados, donde cada nivel sojuzga al inferior, pero es servil al inmediato superior, al nivel inmediatamente superior. En un orden jerárquico como este, los niveles micro se someten al control de los niveles macro y difícilmente pueden escapar de ese control. Pues bien, digo, en el momento en que se introduce el método de análisis genealógico, todo este análisis jerárquico del poder desaparece y nos movemos hacia un análisis de tipo heterárquico, en el que el poder ya no se mueve solo de arriba hacia abajo, de lo macro hacia lo micro, sino que se mueve transversalmente, procurando y provocando agenciamientos moleculares que son invisibles para las teorías que solo conciben el poder como dominación. No quiero decir con esto que el libro abandone toda consideración molar o geopolítica o jerárquica del poder, sino que el acento se desplaza hacia aquellos ámbitos de experiencia donde estas jerarquías se enredan, por así decirlo, con otras cadenas de poder, formando ensamblajes o dispositivos, como los llama Foucault, que deben ser analizados en su singularidad. El panorama que se nos abre entonces, una vez que introducimos la genealogía de Foucault como método de análisis,
es uno en el que la vida social está compuesta de diferentes ensamblajes o dispositivos que funcionan con lógicas distintas y que se hallan solo parcialmente interconectados. Es decir, que si pasamos del telescopio al microscopio, veremos un mundo bien diferente. En lugar de sistemas que integran elementos heterogéneos para que funcionen juntos con una sola lógica mundial, como pretende Quijano, lo que veremos es una heterogeneidad de elementos que en ocasiones se conectan a dispositivos, pero otras veces no se articulan. Y en todo caso, jamás forman parte de una totalidad que abarcase todos los ámbitos y todos los espacios de acción. Más aún, cuando pasamos del telescopio del análisis del sistema mundo hacia el microscopio de la genealogía, veremos que los dispositivos, por ejemplo el dispositivo de blancura que se analiza en el libro, no son extensiones de una matriz originaria y mundial como en Quijano, sino que los elementos que están estableciendo relaciones de poder se generan primero en los niveles microfísicos y son capturados, aunque no en su totalidad, por los regímenes más globales que los ponen a jugar en otro terreno y en base a lógicas diferentes. Esto será definitivo para entender el modo en que en la Ibris del punto cero se aborda el problema de la raza, ofreciendo una perspectiva diferente a la que presenta Quijano, tal como veremos más adelante. En fin, para finalizar estas primeras consideraciones metodológicas, digamos que la Ibris del punto cero propone una analítica del poder en la que las herencias coloniales operan en un escenario en el que lo determinante no es su dimensión macrofísica, geopolítica y mundial, sino su dimensión molecular y microfísica, en la que esas herencias coloniales operan en el nivel del sentido común compartido por los actores sociales, por dominantes y dominados, como diría Quijano. Ya instalados en ese escenario, será importante comprender que las herencias coloniales trabajan con diferentes lógicas y no con una sola. Es decir, que operan en base a diferentes racionalidades, diferentes tecnologías de poder que han de ser analizadas en su singularidad. Por ejemplo, en la Nueva Granada del siglo XVIII, las herencias coloniales funcionaban en diferentes registros. El poder soberano de la monarquía española, el poder pastoral de la iglesia y de las órdenes religiosas, o el poder nobiliario de las élites criollas neogranadinas. Todos estos registros o formas de poder apuntaban en diversas direcciones y funcionaban con técnicas diferentes, lo cual no excluye de ningún modo la articulación estratégica entre diferentes técnicas de poder, como bien lo examinará el libro. Pero es una torpeza, en todo caso, creer que las herencias coloniales tenían una sola lógica generada desde alguna matriz mundial que avanza desde el centro hacia la periferia y desde arriba hacia abajo. Cuando el libro habla de la colonialidad del poder, tendremos que entender este término en un sentido diferente al que lo usa Quijano. Bien, me he referido hasta el momento al aspecto metodológico del libro, que es lo que más diferencia a este texto de las teorías de la colonialidad propuestas por sociólogos como Quijano, Wallerstein, Lander, Grossfogel, etc. Pero, pues también debo referirme a aquello que el libro comparte con otros autores relacionados con el giro decolonial. En primer lugar, el libro comparte la visión que tiene Dussel de la modernidad, por lo menos la que presentó en 1992 en sus conferencias de Frankfurt, algunas de las cuales tuve la suerte de poder presenciar. De hecho, fueron mis conversaciones con Dussel en Tübingen las que me persuadieron de que era necesario avanzar hacia una concepción dialéctica de la modernidad, en la que deben ser analizadas sus dos caras. Una es un mito irracional, el eurocentrismo, la otra es un núcleo racional y emancipatorio, como vimos ya en el video correspondiente al análisis de este libro de Dussel. El capítulo 1 de la Ibris del punto cero dedica varias páginas a discutir esta visión dialéctica de Dussel, que fue precisamente la que me llevó a entender que la modernidad no es un fenómeno que pertenece solo a la intrahistoria europea, sino que es una red planetaria que conecta a la humanidad entera de manera asimétrica.
Por eso quise analizar el tema de la Ilustración, Aufklärung, en el virreinato de la Nueva Granada en el siglo XVIII, asumiendo, como lo propone Dussel, que las colonias americanas eran elementos no solo constituyentes, sino constitutivos de la modernidad. Solo que, a diferencia de Dussel, el libro no se concentra en las técnicas de poder durante la modernidad primera, sino que el análisis se desplaza hacia los albores de la modernidad segunda, el siglo de las luces en una región periférica del mundo como la Nueva Granada. Lo cual, como veremos, supone también moverme desde el período de la dinastía de los Austrias hacia la dinastía de los Borbones, concentrándome así en las llamadas reformas borbónicas, que supusieron de hecho la primera gran oleada de modernización en la historia de América Latina. De otra parte, la ibris del punto cero le debe mucho a los trabajos de Walter Mignolo, en especial a sus textos más semiológicos de los años 90, sobre todo su libro El lado más oscuro del Renacimiento. En verdad, bajo su inspiración, yo quise presentar el lado más oscuro de la Ilustración, en una región de la periferia colonial en el siglo XVIII, siguiendo de cerca el énfasis que Mignolo daba en aquellos días al problema de la producción de conocimientos en las zonas de frontera, en ese tercer espacio que él proponía como el propio de un pensamiento fronterizo, border thinking. Me interesaba, por tanto, analizar los cruces entre la nueva ciencia ilustrada y los conocimientos subalternos. Pero, en todo caso, el énfasis no estaba puesto en el aspecto epistemológico de tales cruces, sino en la dimensión social de los mismos. Lo que me ocupaba no era tanto entender los conocimientos, sino las prácticas, es decir, la dimensión social y pragmática de los discursos científicos generados en la Nueva Granada. De hecho, la ibris del punto cero intenta levantar una cartografía de los poderes actuantes en el espacio social neogranadino durante la segunda mitad del siglo XVIII, haciendo énfasis en su dimensión pragmática o en su dimensión práctica. El análisis propiamente epistemológico que propone Mignolo no es prioritario en el libro. Lo importante, como digo, es el análisis de las técnicas de poder. Bien, y desde esta perspectiva del análisis de las técnicas de poder, digamos que la ibris del punto cero propone levantar una cartografía de los poderes antagónicos en la Nueva Granada hacia finales del periodo colonial, buscando analizar su racionalidad, sus técnicas específicas de gobierno, sus políticas de la verdad y estrategias de lucha, así como el tipo de subjetividades favorecidas por ellos y los mecanismos de exclusión operados sobre otras formas de producir conocimientos, lo que Foucault llama los saberes sometidos, o Walter Mignolo los saberes subalternos. El libro identifica, en primer lugar, un ensamblaje de poder nacido en el siglo XVII llamado el dispositivo de blancura, a fin de comprender en qué consistió la hegemonía de la colonialidad del poder sobre el sentido común. Se trata de un poder que se forma y reproduce en base a técnicas de filiación y alianza, es decir, de unas muy bien calculadas estrategias de emparentamiento entre las élites criollas. Estrategias centradas en la idea hispánica de la limpieza de sangre, que buscaban trazar una frontera de distanciamiento entre los criollos, es decir, los descendientes nacidos en América de los primeros pobladores españoles, y otros grupos poblacionales de la Nueva Granada, que eran llamadas las castas, a las que se consideraba como gentes de inferior calidad. A partir del análisis del dispositivo de blancura y sus efectos moleculares, la ibris del punto cero busca problematizar varios asuntos. En primer lugar, indaga por el modo en que las estrategias criollas de emparentamiento entre iguales apuntaban hacia la naturalización de la desigualdad como pilar básico de la sociedad colonial. En segundo lugar, analiza de qué manera las estrategias de filiación apuntaban hacia la expulsión del Estado. El matrimonio entre familias criollas aseguraba que el poder político no fuera centralizado en algún tipo de instancia que fuese más allá de la lógica de la alianza, familia, dinastía, linaje, y evitaba, por tanto, la consolidación de una exterioridad significante por fuera del universo de la alianza, de las relaciones de parentesco, pues.
Por último, el análisis del dispositivo de blancura indaga también por el modo en que el blanqueamiento se convirtió en una aspiración compartida por todos los grupos sociales en la Nueva Granada. Pero la Ibris del punto cero identifica también un segundo dispositivo de poder que emerge con el tránsito de la dinastía de los Austrias a la dinastía de los Borbones en el siglo XVIII y que opera en un nivel molar. Se trata de un dispositivo ligado a la emergencia de la razón de Estado como estrategia de gobierno sobre las colonias implementada por la dinastía de los Borbones. El Estado es visto ahora como principio de inteligibilidad que preside las relaciones entre la metrópoli y sus colonias de ultramar, de tal modo que la pretensión de los Borbones, sobre todo bajo el reinado de Carlos III, era someter el conjunto de las relaciones sociales bajo el dominio de una racionalidad mercantilista, técnico-administrativa y científica, tratando de despojar a la Iglesia y al criollato de su hegemonía sobre las instituciones políticas y su hegemonía sobre el sentido común. En este sentido, pues, el libro detecta la implementación de un dispositivo biopolítico que buscaba convertir la vida de la población en parte fundamental de la política ilustrada, lo cual significaba velar por asuntos que habían sido ignorados o marginalizados por la dinastía de los Austrias, como por ejemplo la preocupación por la salud física de la población trabajadora, el concurso de la ciencia para el descubrimiento de nuevas fuentes de comercio y explotación económica, la reforma de los programas de estudios en las universidades neogranadinas, el mejoramiento de las competencias intelectuales y administrativas de las élites locales, así como el estímulo de la movilidad social de los mestizos, que para ese momento, finales del siglo XVIII, constituían ya la mayor y más importante fuerza laboral en el virreinato de la Nueva Granada. El libro hace especial énfasis entonces en el modo en que este programa ilustrado de gobierno, impulsado por la dinastía de los Borbones, halla en la nueva ciencia un vehículo clave para su implementación. La medicina, la botánica, la geografía y la economía política se vuelven saberes importantes en manos del Estado monárquico español para convertir a sus colonias en inmensas fábricas productoras de riqueza. Asistimos a la consolidación del mercado mundial como escenario de la circulación de riquezas bajo el comando geopolítico de los nacientes estados nacionales en Europa y sus colonias de ultramar. Y ya ven cómo la consideración de la dimensión geopolítica no se abandona en el libro. Tal como se dijo antes, la Ibris del punto cero intenta pensar el antagonismo entre dos grandes maquinarias de poder que se disputaban la hegemonía en la Nueva Granada para finales del siglo XVIII. Se trataba de dispositivos muy diferentes, pues mientras que la máquina etnopolítica de los criollos buscaba centrar todo el poder en las redes familiares para conservar los privilegios de sangre, la máquina biopolítica del imperio quería por el contrario despojar a los criollos de ese poder y transferirlo al estado absolutista de la monarquía. Mientras que aquella deseaba la expulsión del Estado, esta otra intentaba capturar los flujos sociales de poder y concentrarlos en una única instancia completamente limpia de todos los vínculos de sangre y alianza. Es por eso que las reformas borbónicas pueden ser vistas como un intento de descriollización de la política, vale decir, como un ataque directo contra el capital simbólico de la blancura que garantizaba los privilegios de clase y etnia defendidos por los criollos. Había que someter a todos los parapoderes, la aristocracia criolla, los jesuitas, y obligarlos a prestar obediencia incondicional al soberano. Tal era el imperativo ilustrado de la razón de Estado. Pero las cosas no funcionaron de esta forma. El libro finaliza diciendo que la máquina biopolítica del imperio se descompuso y que los privilegios territoriales de clase y raza prevalecieron, hasta el punto de que, una vez finalizadas las guerras de independencia, la oligarquía criolla logró construir un estado patrimonial hecho a su imagen y semejanza. Esto marcaría definitivamente la historia ulterior de Colombia.